Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ahora tengo la cámara acá. Estoy diferente ahora, así que me tengo que ubicar. Mismo lugar. Estoy acomodándome un poco. ¿Cómo les va? Llegamos al tópico, ya empezamos a... Ya somos varios. Ya podemos arrancar con el tópico del día. Hace 2 días acaba de salir la nueva versión de Cypress, que es la versión 10, ya van por la versión 10.02. O sea, hace 2 días salió la nueva versión. Y esta versión trae varios cambios consigo. Así que lo vamos a ir un poco descubriendo. Ya, de hecho, esto que vemos acá como la documentación oficial, ya vamos a ir viendo que en breve se va a tener que actualizar. Porque esto ya no es más así. Así que la idea del plan de hoy es la siguiente. Que hagamos, nosotros ya teníamos un proyecto base de Cypress, en el que trabajamos ya hace unos meses, a ver, en abril. Por un lado, lo que vamos a hacer es tomar este proyecto base y migrarlo para que sea compatible con la reciente versión 10 de Cypress. Pero antes, lo que voy a hacer, antes de hacer esta migración, como el público se renueva, lo que vamos a hacer es vamos a hacer un setup de cero de Cypress de esta nueva versión. A ver qué tal, la vamos a analizar. Vamos a ver un poco el changelog para ver qué es lo que nos trae. Y luego sí vamos a ir a tomar el proyecto base que teníamos, que creamos allá en abril, y lo vamos a migrar a la versión 10 para que sea compatible. Ahí, esta nueva versión tiene breaking changes, con lo cual hay que hacer algunas cuestiones en nuestra suite y varias cosas que ahora vamos a ir viendo paso a paso para que sea compatible con esta nueva versión. Así que ese es un poco el plan de hoy. Voy a arrancar de cero en una carpetita nueva para hacer el setup de cero, y luego vamos a tomar el proyecto base y lo vamos a migrar. ¿Sí? Así vemos los dos desde los dos puntos, digamos, ¿no? Arrancando de cero un proyecto y migrando uno existente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, sobre esta carpeta que está vacía, no tengo nada, vamos a hacer un npm init y, vamos a inicializar nuestro repositorio y vamos a hacer el paso a paso de cero como nos indica la documentación oficial. Entonces, vamos a hacer npm install Cypress y arrancamos con esta versión desde cero de Cypress. Instalar, que bueno, ya terminó de instalar. Bueno, acá en el changelog, que como les dije salió el 1 de junio, o sea, recién. Ya saben que siempre quiero que hablemos de todo lo que está pasando, ni bien empieza a pasar, así que por eso me pareció una buena idea esto. Lo principal que quizás por ahí, para lo que venimos haciendo usualmente, no nos genere tanto impacto, si es una buena nueva funcionalidad, que es la de pruebas de componentes. Ahora vamos a ver un poco, no vamos a andar en detalle, pero vamos a leer un poco lo que dice la documentación oficial, así que ahora vamos a seguir con eso. Y acá lo primero que nos dice es, ojo, tengo cambios que rompen con la versión original de lo que teníamos. ¿Sí? Y acá nos dice que vamos a tener que abrir nuevamente el Cypress Open para que de una manera interactiva podamos hacer una migración y actualización de nuestro proyecto. Y acá nos da una guía de migración que nos explica cuáles son estos cambios y que a su vez nos ayuda a hacer esa migración, ¿sí? Y acá nos dice varias de los cambios. Por ejemplo, originalmente la configuración se realizaba en un archivo cypress.json. Bueno, sepan que ya ese archivo queda deprecado, no se utiliza más una configuración en un archivo JSON, sino que por el contrario se va a tener que utilizar o un archivo JS, o TS, o CJS, o MJS. ¿Sí? Ya no va a estar más en un JSON como estaba previamente, ¿sí? Así que esto ya es uno de los cambios en comparación de lo que venía haciendo usualmente.
Nos agrega, no, nos dice unas cuestiones más de configuración. Nos dice que ya no será más ya no habrá una autoconfiguración, un archivo de configuración autogenerado cuando no existe, ¿sí? Sino que lo que vamos a tener que hacer es abrir Cypress y luego hacer ese tab desde ahí, de acuerdo a el tipo específico de testing. Ahora lo vamos a ver más adelante, que se va a dividir en dos. Y acá nuevamente el archivo de JSON ya no es más, no va más. Y hay varios cambios más de configuración. Un segundito, me voy a aclarar la voz. Lo primero que vamos a hacer es volver al Get Started. Ya instalamos Cypress, vamos al Get Started. Como ya lo instalamos, lo que tenemos que hacer ahora es abrir Cypress, ¿no? Un segundito. Acá nos dice, acá nos habla y nos da todo el detalle de la instalación que queremos hacer. Nosotros hicimos instalación, ya la tenemos hecha, así que lo que necesitamos hacer ahora es abrirlo. Y es lo último que está acá al final. Nos dice, necesitamos, como próximo paso, abrir la aplicación. Vamos a abrir la aplicación y ahí nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Para abrir la aplicación, lo vamos a poder hacer de estas siguientes maneras. Yo lo voy a hacer con npx. Y vamos a ver qué pasa. Lo abrimos. Y mientras leo un poquito el chat. Nico, ¿crees que Cypress de a poco está ganando el terreno a Selenium de a pasitos? Obviamente que falta mucho para pensar que es un reemplazo total. Sí, yo creo que ya hay varios frameworks como Cypress, como Playwright, que están empezando a ser una alternativa fuerte, que cada vez se está utilizando más. Obviamente que Selenium sigue teniendo, por así decirlo, el market share, la mayor cantidad de gente utilizándolo y una amplia comunidad, porque hace muchos años que se utiliza, pero tanto Cypress como Playwright son dos frameworks que vienen pisando fuerte, si es cierto eso. Bien, ya como pueden apreciar, si alguno alguna vez trabajó con Cypress, la primera impresión, lo primero que podemos notar de aquí es que el Test Runner que conocíamos cambió abruptamente, ¿sí? Tenemos una pantalla totalmente renovada en la cual podemos elegir dos tipos de testing, digamos, ¿no? O sea, vamos a poder hacer o testing end-to-end, que es lo que vamos a hacer, o esto lo que está nuevo, que está en beta, lo de component testing, que insisto, no vamos a andar en detalle. Esto muy probablemente sea de mucha utilidad para los equipos de desarrollo. Tiene soporte con diferentes frameworks, tiene integración con diferentes frameworks, algunos por ahí están medio en alfa incluso, pero se van a poder hacer pruebas de componentes con aplicaciones hechas en React, con aplicaciones hechas en Next, con aplicaciones en Vue, si mal no recuerdo, ¿no? Pero no es lo que ahora, si bien esto es lo nuevo, una de las principales funcionalidades que trae Cypress, no es de lo que vamos a hablar en este momento. Lo que sí vamos a hablar es del end-to-end testing. Lo primero que tenemos que hacer es elegir, o sea que vamos a elegir end-to-end testing. Bien, seleccionamos y acá nos dice: agregamos estos archivos en tu proyecto, ¿sí? Si algunos recuerdan, esta pantalla y esta forma de informarnos acerca de los archivos de configuración es totalmente nueva. No teníamos este tipo de información de ninguna manera, sino que directamente se nos abrió el Test Runner y ya como que empezábamos. Teníamos la opción de agregar pruebas de ejemplo, ¿sí? Pero acá nos da un poco más de detalle acerca de los archivos de configuración. Y como les mencionaba, ya no se utiliza más el config JSON, sino que se utiliza directamente un archivo config.js que consta de esta. Básicamente, digamos, el ejemplo que nos da es esto. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo qué cosas podemos hacer ahí. Y luego lo que nos dice es que se ha agregado un nuevo archivo en la carpeta support, que es el end-to-end.js. Que ahora vamos a ir a ver la documentación oficial, pero esto también
reemplaza algo que existía en la versión anterior. Y que nos agrega también automáticamente el archivo de commands, bastante utilizado para agregar esos custom commands que hemos agregado en el proyecto base con el que estuvimos trabajando allá por abril, y que nos agrega un ejemplo de fixture en la carpeta fixture respectiva. Esta es la información que nos da. Acá nos podemos dar cuenta que vamos por la versión 10.02 y tenemos acceso a la documentación. ¿Sí? Bastante interesante cómo está presentada la información. Así que bueno, vamos a continuar. Continuamos. Y acá nos aparece Chrome, Edge, Electron y Firefox. Vamos a elegir Chrome. Y acá viene otro de los cambios también. Es que directamente nos abrió un browser. ¿Sí? Salimos del runner, de lo que antes era el runner. Ahora sería, no sé cómo llamarlo, digamos, ¿no? Pero estamos dentro del mismo browser. Antes esto lo teníamos dentro del runner original. ¿Sí? Ahora ya no está más. Ya está contenido dentro del mismo browser. Y acá nos dice, ¿querés crear un archivo nuevo? ¿O querés agarrar ejemplos? Y vamos a decirle, bueno, vamos a agarrar ejemplos. Y acá nos da los ejemplos usuales con los que veníamos trabajando, muy parecido a lo que nos daba la versión anterior. Entonces le damos OK. Y acá tenemos los ejemplos base. Podemos correr seleccionando uno. Y ya empezamos a ejecutar. ¿Sí? Ejecutamos. Y podemos volver a ejecutar cualquier otro. ¿Sí? Otro de los cambios es que ahora la carpeta, ahora vamos a ir a revisar el proyecto, que es lo que nos generó, y vamos a ir leyendo la documentación oficial. Pero algo importante es que ahora los tests no quedan almacenados dentro de la carpeta Integration, como estaba previamente, sino que ahora van alojados en la carpeta End-to-End. Y algo importante es que los archivos que antes originalmente se generaban, o se generaban por default con un nombre, por así decirlo, .spec, .js o .ts, de acuerdo a lo que si estábamos usando JavaScript o TypeScript, ahora tenemos que respetar sí o sí este patrón, que es un nombre, el que sea, pero tiene que tener la extensión .cy.js o .cy.ts. Este es el patrón para identificar nuestros tests. ¿Sí? Ese es otro de los cambios que trae actualmente. Voy a cerrar momentáneamente esto. Esto lo voy a dejar ahí. Vamos a abrir este proyecto en Visual Studio. A ver qué es lo que vino. Acá tenemos el proyecto que acabamos de generar. Y como mencionaba, tenemos, la dependencia de proyecto es la versión 10.02. Tenemos este archivo cypress.config, que es el que ya nos mostró en pantalla en lo que es el nuevo, no sé si llamarlo test runner, pero bueno, en la nueva interfaz. Nos generó la carpeta Cypress, y la carpeta Cypress antes se generaba la carpeta Integration, y ahora esa carpeta Integration se genera como End-to-End, E2E. Y acá adentro vamos a poder ver los tests del ejemplo. Y como les había comentado, se generan con la extensión cy.js. ¿Sí? Y dentro de esta carpeta. Dentro de la carpeta Support vemos que tenemos la carpeta End-to-End. Ahora vamos a ir a revisar la documentación oficial, pero si mal no recuerdo, eso antes no era end-to-end.js, sino era index.js.
Y luego la clásica, el clásico archivo para agregar nuestros custom comments. Entonces este es el proyecto base. Podríamos ir a agregar algunos comandos acá. Pero esta es la nueva estructura que nos propone tener Cypress en su nueva versión 10. A priori, algo que a priori cambió desde todo el test runner, por así decirlo, a raíz de que desde esta aplicación tenemos las opciones de seleccionar estos dos tipos de pruebas, ¿sí? ¿Qué cambió? Vamos a volver a la documentación oficial, porque quería mencionarlo algunas cosas que han cambiado. Vamos a seguir revisando el changelog. Dijimos que, bueno, cambiaron los archivos de configuración. Ahora nos dice que, bueno, la variable de base URL ahora se tiene que configurar. Ya no se pueden configurar como se configuraban antes, sino que directamente tiene que estar configurado dentro del archivo de configuración en la parte de end-to-end. Y ahí nos da los tickets de referencia para que podamos ver. Hay algunas opciones que ya no son más válidas, como support file, slow test threshold. Y acá lo que les comentaba es que el archivo de support de index ahora se renombró. Ahora está dentro de esta carpeta que es Cypress Support End-to-End. Y que va a ser una opción dentro de ello. Bueno, había algunas opciones que se removieron. Esto también es importante porque dice que la opción... vieron que les comentaba, antes se generaban los archivos con título, un nombre, .spec.js, y ahora ese patrón cambia a nombre de archivo, .cy.js o ts. Y acá nos dice la carpeta de integración fue removida, ¿sí? ya está obsoleta. Eso es algo que vamos a tener que tener en cuenta al momento de hacer nuestra migración, porque si no, no va a encontrar directamente los tests para poder ejecutarlo. Bueno, más acá había algo que era lo de Experimental Studio, que directamente se quitó esta funcionalidad. Directamente se quitó. Y acá algo que nos dice que algo que también se quitó es que antes teníamos la posibilidad de decir ejecutar todos los tests. Sí, ahora ya no se puede. Y de hecho nos dice que le avisemos, digamos, acerca de esto, digamos, ¿no? ¿Qué pensamos al respecto? Por alguna razón ahora quitaron esa opción de ejecutar todos los tests. Vayas a ver, yo ahora no he revisado, pero acá es cierto. Ya no tenemos una forma. Antes teníamos run all, o buscar acá por algún criterio, no sé, el que sea, y ejecutar. No, ya no está más. Si alguno la usaba, tiene que saber que ahora ya no está más esa opción. Bueno, esta versión experimental de Cypress ya no está más. Ah, ojo, este dato es uno muy importante. Que nos dice es que no vamos a poder ejecutar más en versiones que no están soportadas por Cypress. Y acá nos dice, por ejemplo, que necesitamos como mínimo versión 64 de Chrome, mínimo Edge 79 y mínimo 86 de versión 86 de Firefox. Así que esto también es un tema importante a tener en cuenta, que si no tenemos en nuestro sistema una versión previa a esta, perdón, si tenemos una versión anterior a la 64, ya no la vamos a poder utilizar. O 79 en el caso de Edge, o 86 en el caso de Firefox.
Hay buenas cuestiones acá respecto a Electron, pero no vamos a andar en detalle en eso, ¿no? Bueno, entonces también es importante saberlo. Nos dice que los screenshots y los videos van a ser... Esto va a seguir como siempre, pero vieron algunos cambios en los paths. Y había unos comandos como OpenCT o RunCT que ya no van a ser, que ya son deprecados. Bueno, y esta es una de las principales features que, insisto, a priori no es algo que vayamos a ver, pero sí que es algo bastante relevante y que puede facilitar mucho el tipo de testing de componentes que se hacen al momento del desarrollo. Esto puede ser muy útil, ¿sí? Y acá nos muestra, por ejemplo, para hacer el testing de componentes, todos los frameworks que soporta. Y acá nos dice que frameworks y librerías. Dice que tiene soporte para React, un soporte alfa para Next en su versión superior a la 11, React con Vite, React con Webpack, Vue, Nuxt, Vue y Vite, ¿no? Estas son todas las... son todos lo que actualmente tiene soporte. Acá dice que actualmente no tiene soporte para hacer pruebas de componentes con Angular, pero si hay alguien de aquí que viene trabajando con Angular, sepa que tiene planes para el futuro de probar, dar soporte para component testing para Angular. ¿Sí? Bueno, y acá nos da un montón de información para todo lo que tenga que ver con component testing. Esto es uno de las principales features que incluye Cypress en su versión 10. Insisto, no vamos a ahondar en esto en detalle porque no es algo que vamos a ver en este momento. De nuevo lo mismo, ¿no? El patrón de los tests que cambia. Y creo que en líneas generales, bueno, hay bastantes más cosas. A ver, quiero ver si alguna más que tengamos que... Bueno, hay algunos rediseños de cómo se loguean las cosas. Hay correcciones de errores. Pero hay varias cosas, ¿no? Respecto de la última versión, que fue el 23 de mayo, que era la 9.7. Hay bastantes cambios. Esos son los cambios principales. Vamos a ver que seguramente en la 10.1 debe haber backfixes, algunas cuestiones más. En la 10.2 también. Ah, ojo, acá dice... Ah, bueno, no. Acá ya entre la 10.00, 10.001 y 10.002, más que todo backfixing. Sí, entonces esto es todo lo nuevo que trae Cypress en esta nueva versión 10. ¿Sí? Vamos a volver a abrir. Alguien... Creo que quedó abierto acá. Acá lo tenemos. Como alguna cosa, algún tema relevante que nos quitaron la de Run All desde acá. Ya no lo vamos a poder hacer. Sí, seguramente lo vamos a poder ejecutar desde línea de comandos, pero ya no tenemos esta funcionalidad en este runner. Acá vamos a poder cambiar para ejecutar. Por ejemplo, si queremos ejecutar en Firefox, podemos ejecutar en Firefox. Pero cambió bastante. Se ve un diseño bastante limpio, si se quiere. Bastante claro. Vamos a ejecutar alguna, cualquiera. Solamente de ejemplo. Los ejemplos, por lo que puedo apreciar, son prácticamente los mismos que había antes. A nivel diseño también, la parte de acciones de la izquierda se ve bastante diferente. De esta forma más bien oscura. Está interesante. No, antes esto era todo blanco. No sé si esto será cambiable de alguna forma. Quizás sí. Habría que ver. Pero está interesante cómo se ve. Parece... Lo veo bueno eso. Corremos algún test más. Sí, pero es bastante... En este aspecto es bastante similar. Creo que me gusta este diseño oscuro de la izquierda. ¿Sí?
No sé qué opinan ustedes, pero en líneas generales me parece agradable. Acá podemos volver a cambiar al tipo de testing en caso de que lo necesitemos. ¿Sí? Podemos volver a todas las specs. Ah, igual acá está el run all test. A ver. O solamente nos toma los all test que ejecutamos. Ah, claro. Nos deja ejecutar solamente lo último que ejecutamos. Y si venimos acá, no. Claro, la opción que nos brinda acá para hacer run all en realidad es toma uno de los archivos y ejecuta todos los tests que están dentro de ese. No es que podemos hacer desde aquí ejecutar todos los tests, sino que tendríamos que entrar uno por uno y ejecutarlos desde aquí, aparentemente. Bueno, es otro de los cambios que por alguna razón tomaron la decisión de quitarlo, pero que nos dicen, ojo que cuéntenos a ver qué les parece. Bien, creo que podemos ir. Yo quería hacer uno de cero para que lo analicemos, para verlo un poco, pero algo lo interesante, antes de pasar a ver qué tenemos que hacer para la migración, habría que ver por qué quitaron algunas cositas, ¿no? Pero en líneas generales, lo que nos da por default es bastante parecido a lo que ya nos daba antes, ¿no? Cambiaron estas cuestiones. Cambiaron esto, lo del config. ¿Sí? Que ahora en vez de ser un archivo JSON, es un archivo JavaScript o TypeScript, depende de lo que usemos. Entonces, este es desde cero, la nueva versión. Nico, ¿qué opinas del cambio del run all spec? Y la verdad que por ahí hubiese estado bueno que esté, ¿no? Habría que ver qué. Creo que era práctico, ¿no? Tenerlo de ahí. También podemos crear algún comando. Para ejecutarlo. Pero me parece que era práctico mientras si alguien estaba debugueando, poder ir ejecutando directamente desde el runner. Me parecía que era práctico. Veremos si algún día vuelve de nuevo. Bueno, vamos a ir al proyecto base que teníamos. Si no hay alguna consulta, voy a ir al proyecto base que teníamos. Que lo voy a cerrar. Este era el proyecto original. Si lo comparamos un poco, vemos que antes, como les comentaba, antes estaba la carpeta integration, ahora está la carpeta end-to-end. Antes estaba la carpeta plugins, ahora creo que eso ya no va más. Vamos a ir a leerlo luego la documentación oficial, pero en plugins ahora esto está dentro del config, si mal no recuerdo. Directamente lo vamos a hacer dentro del config, ya no va a estar más esto. La carpeta integration se renombra, ya no vamos a poder usar más los patrones spec.js, sino que por el contrario vamos a tener que usar los patrones .cy.js. Es otro de los cambios. No tenemos más. Sí, tenemos la carpeta support. Y en la carpeta support antes teníamos command y el archivo index.js. Pero ahora ese archivo index.js se renombra y se convierte en e2e.js. Otro de los cambios que seguramente vamos a tener que tomar alguna acción en la migración. ¿Qué más tenemos de diferencia? No, principalmente veo eso. Así. Grosso modo. Lo de fixtures está igual. Podemos almacenar data que necesitemos. Entonces, esas son las principales diferencias que tenemos de momento.